El sol de la tarde caía sobre las calles empedradas de Toledo cuando Martín Suárez detuvo su coche frente a la casa familiar. Hacía 15 años que no pisaba aquel lugar, y sin embargo, todo seguía igual, la fachada de piedra descolorida, las macetas de geranios en el balcón, la puerta de madera con el aldabón de bronce que su abuelo había instalado en los años 50. Respiró hondo antes de bajar del vehículo, intentando controlar los nervios que le atenazaban el estómago. La llamada de su hermana Elena 3 días atrás lo había sacudido como un terremoto. Papá está muy mal, Martín. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. Tienes que venir. Así, sin más preámbulos, sin espacio para excusas. La voz de Elena sonaba cansada, como si llevara demasiado tiempo cargando con un peso que ya no podía soportar sola. Martín había construido su vida en Barcelona, lejos de las sombras del pasado. Tenía un buen trabajo como arquitecto, un apartamento cómodo y una novia con la que planeaba casarse el próximo año. Teresa no entendía por qué tenía que volver a Toledo. Tu padre te echó de casa, Martín. ¿Por qué vuelves ahora? No había sabido qué responderle. ¿Deber? ¿Culpa? ¿Un último intento de reconciliación antes de que fuera demasiado tarde? El aldabón resonó con fuerza cuando llamó a la puerta. Los segundos se hicieron eternos hasta que escuchó pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió y apareció Elena, su hermana pequeña, aunque ya no tan pequeña. A sus 37 años, las primeras canas asomaban en su pelo castaño y unas finas arrugas rodeaban sus ojos. Sin embargo, seguía teniendo la misma sonrisa cálida que recordaba. «Has venido», dijo Elena, con una mezcla de alivio y sorpresa en la voz. «Dijiste que era importante», respondió Martín, intentando que su tono sonara neutro. Se abrazaron brevemente, con la torpeza de quienes han perdido la costumbre de la cercanía. Elena se apartó para dejarlo pasar y Martín entró en el recibidor de la casa donde había crecido. El olor a cera para muebles y el ligero aroma a canela que siempre asociaba con las tardes de domingo en familia lo golpearon con una oleada de recuerdos. «¿Cómo está?», preguntó, dejando la maleta en el suelo. Elena desvió la mirada hacia la escalera que conducía al piso superior. «Cada día está más débil. El cáncer se ha extendido mucho. Apenas come y los calmantes lo mantienen dormido la mayor parte del tiempo. Pero tiene momentos de lucidez». Martín asintió, sin saber qué decir. «¿Qué se le dice a un padre moribundo al que no has visto en 15 años? ¿Cómo se recupera el tiempo perdido cuando ya casi no queda tiempo?» «¿Sabe que he venido?», preguntó. «Se lo dije, pero no estoy segura de que lo entendiera. Los medicamentos lo confunden a veces». Elena lo condujo a la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de la casa. Allí estaba Carmen, la asistenta que había trabajado para la familia desde que Martín tenía uso de razón. La mujer, ahora anciana, dejó escapar un grito ahogado al verlo. «¡Ay, Martín! Por fin has vuelto», exclamó, acercándose para abrazarlo con más fuerza de la que su frágil cuerpo aparentaba tener. «Hola, Carmen», respondió él, conmovido por el recibimiento. Al menos alguien se alegraba sinceramente de su regreso. «Te he preparado tu habitación». «Está todo como lo dejaste», dijo la mujer con orgullo. «Y he hecho tortilla de patatas para cenar, como te gustaba». Martín sonrió agradecido, aunque dudaba que pudiera comer nada con el nudo que tenía en la garganta. «Miguel vendrá después de cerrar la tienda», comentó Elena, sirviendo 2 tazas de café. «Se alegrará de verte». Miguel, el hermano mediano. El que siempre intentaba mediar entre Martín y su padre durante aquellas terribles discusiones. El que había llamado a escondidas para contarle los acontecimientos familiares importantes a lo largo de aquellos años de distanciamiento. «¿Y Ana?», preguntó Martín, refiriéndose a la mujer de Miguel. «Está en casa con los niños. Tienen 5 y 3 años. Son preciosos, ya los conocerás. Sobrinos que apenas conocía. Una cuñada a la que solo había visto en fotos. Una vida familiar que había seguido sin él, como un tren que continúa su marcha después de que un pasajero se apea en una estación intermedia. ¿Quieres subir a verlo ahora?»,
Preguntó Elena con cautela. Martín respiró hondo y negó con la cabeza. Dame un momento. Necesito prepararme. Elena asintió comprensiva. Te llevaré a tu habitación entonces. La habitación seguía exactamente como la recordaba, los libros de arquitectura en las estanterías, los pósters de grupos de música ya olvidados, la colección de maquetas de edificios famosos que había construido durante su adolescencia. Era como un museo dedicado al chico que había sido, congelado en el tiempo. Papá nunca permitió que tocáramos nada, explicó Elena desde la puerta. Creo que en el fondo siempre esperó que volvieras. Las palabras de su hermana lo sorprendieron. ¿Su padre, el inflexible Antonio Suárez, esperando su regreso? El mismo hombre que le había dicho que no volviera a poner un pie en aquella casa después de aquella última y terrible discusión. Tengo algo que mostrarte, dijo Elena, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo encontré hace unos días, cuando buscaba unos documentos en el despacho de papá. Le tendió el sobre con cierta vacilación. Martín lo abrió y extrajo varias hojas dobladas. Eran cartas. Cartas que él había escrito durante los primeros años de su ausencia. Cartas que había enviado creyendo que su padre las rompería sin leerlas. Pero allí estaban, gastadas por el tiempo y las numerosas lecturas. Nunca me dijo que te escribías con él, murmuró Elena. Porque él nunca me respondió, contestó Martín, con un nudo en la garganta. Dejé de escribir después de 2 años sin respuesta. Mientras releía sus propias palabras, escritas con la rabia y el dolor de la juventud, pero también con la esperanza de una reconciliación, Martín sintió que algo se quebraba dentro de él. Su padre había guardado cada una de sus cartas. Las había leído una y otra vez. No había respondido, pero tampoco las había destruido. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho más de lo que podía expresar con palabras. Creo que ahora estoy listo para verlo, dijo finalmente, doblando las cartas y guardándolas en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. La habitación de Antonio Suárez olía a medicamentos y a vejez. Las persianas estaban parcialmente bajadas, creando un ambiente de perpetuo atardecer. En la cama, casi desapareciendo entre las sábanas blancas, yacía el que había sido un hombre imponente, ahora reducido a poco más que huesos y piel amarillenta. Martín se detuvo en el umbral, incapaz de reconciliar la imagen de su padre, siempre fuerte, siempre dominante, con aquel anciano consumido por la enfermedad. Elena le puso una mano en el hombro, dándole ánimo silenciosamente, y luego se retiró cerrando la puerta tras ella. Martín dio unos pasos vacilantes hacia la cama. «Papá», llamó suavemente. Antonio abrió los ojos lentamente. Su mirada vagó por la habitación hasta que encontró a Martín. Durante un momento, no hubo reconocimiento en aquellos ojos opacos. Luego, un destello de lucidez los iluminó. «Martín», susurró con voz ronca. «¿Has venido?» Martín acercó una silla a la cama y se sentó, sin saber qué hacer con las manos. Finalmente, en un gesto que lo sorprendió a él mismo, tomó la mano de su padre. Estaba fría y los huesos se marcaban bajo la piel traslúcida. «Elena me llamó», explicó. «Me dijo que que necesitabas vernos a todos». Antonio intentó incorporarse, pero un acceso de tos lo dobló sobre sí mismo. Martín lo ayudó a beber un poco de agua de un vaso con pajita que había en la mesilla de noche. Cuando la tos se calmó, Antonio habló de nuevo, cada palabra un esfuerzo considerable. «Tengo que contarte algo. Antes de irme. Tengo que explicarte, ¿por qué?» «No hace falta que hablemos de eso ahora», lo interrumpió Martín, incómodo ante la perspectiva de revivir viejas heridas. «Sí, hace falta», insistió Antonio con sorprendente firmeza. «He callado demasiado tiempo». «Demasiado». Se produjo un silencio, roto solo por el tic-tac del reloj y la respiración trabajosa de Antonio. Martín esperó, sintiendo que se aproximaba a un precipicio que había estado evitando durante 15 años. «No era por la arquitectura», dijo finalmente Antonio. «Nunca me importó realmente que no quisieras seguir con el negocio familiar». Martín lo miró confundido.
La ruptura entre ellos se había producido cuando él anunció que estudiaría arquitectura en Barcelona en lugar de hacerse cargo de la fábrica de muebles que su padre había heredado del abuelo, y que esperaba que él continuara. Pero me dijiste, me gritaste que estaba traicionando el legado familiar, que estaba escupiendo sobre el trabajo de toda tu vida, recordó Martín. Antonio cerró los ojos, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportarlo. Mentí. Te alejé porque tenía miedo. Miedo de lo que descubrirías si te quedabas. ¿De qué estás hablando? Antonio señaló débilmente hacia el cajón de la mesilla. Ahí. La carpeta azul. Martín abrió el cajón y encontró una carpeta descolorida. Dentro había documentos financieros, extractos bancarios, contratos. Al principio no entendió lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, las cifras empezaron a cobrar sentido. ¿La fábrica estaba en quiebra?, preguntó incrédulo. Desde hace 20 años, confirmó Antonio. Tu abuelo hizo malas inversiones al final de su vida. Cuando heredé, ya era un desastre. Intenté salvarla, hipotequé esta casa, pedí préstamos a gente que no debería. Martín pasaba las páginas, cada vez más horrorizado. ¿Esto, son préstamos de Navarro? Ricardo Navarro, el empresario más poderoso de Toledo. Un hombre con conexiones políticas y rumores de negocios turbios a sus espaldas. El mismo hombre que, según recordaba Martín, venía a casa ocasionalmente a cenar, siempre con regalos caros para todos. Sí, admitió Antonio. Al principio era dinero limpio, o eso creía yo. Luego empezó a pedirme favores. Usar la fábrica para almacenar mercancías. No hacer preguntas sobre ciertos envíos. Yo accedí, no tenía elección si quería mantener el negocio a flote, pagar las nóminas de los empleados, la hipoteca de esta casa. ¿Estabas metido en actividades ilegales?, preguntó Martín, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No directamente, pero lo suficiente para ir a la cárcel si se descubría, respondió Antonio con amargura. Y entonces apareciste tú con tus planes de arquitectura, y vi la oportunidad. Si te ibas a Barcelona, estarías lejos de todo esto. No te salpicaría cuando todo explotara, como sabía que ocurriría tarde o temprano. Así que me alejaste a propósito, murmuró Martín, entendiendo por fin. Con esa pelea, con esas palabras terribles que me dijiste. Era la única forma, dijo Antonio con lágrimas en los ojos. Tenías que odiarme lo suficiente para no querer volver nunca. Para estar a salvo. La rabia y el dolor que Martín había alimentado durante 15 años se transformaron en algo más complejo. Su padre había actuado por amor, a su manera equivocada y desesperada. Había preferido perder a su hijo que exponerlo al peligro. ¿Qué pasó después?, preguntó. Con Navarro, con la fábrica. 2 años después de que te fueras, la policía empezó a investigar a Navarro. Yo sabía que era cuestión de tiempo que llegaran hasta mí. Así que fui a la fiscalía, lo conté todo, entregué pruebas. Me ofrecieron inmunidad a cambio de testificar. ¿Testificaste contra Navarro?, preguntó Martín, asombrado por el valor que eso habría requerido. Sí. Fue un juicio largo. Navarro tenía buenos abogados, pero al final lo condenaron. Yo perdí la fábrica, casi todo lo que tenía, pero al menos evité la cárcel. ¿Por qué no me lo contaste entonces? La amenaza ya había pasado. Antonio desvió la mirada hacia la ventana. Vergüenza. Orgullo. ¿Cómo iba a decirte que tu padre había sido un cobarde, que se había manchado las manos? ¿Qué había destrozado nuestra relación para protegerte de sus propios errores? Era más fácil seguir con la mentira. Un silencio pesado cayó entre ellos. Martín intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir, reescribiendo 15 años de historia familiar en su mente. ¿Elena y Miguel lo saben?, preguntó finalmente. Miguel lo descubrió durante el juicio. Le hice prometer que nunca te lo contaría. Elena, creo que siempre ha sospechado que había algo más, pero nunca ha preguntado directamente. Antonio hizo una pausa, respirando con dificultad. Hay más,
dijo finalmente. En el armario, hay una caja fuerte detrás de mis trajes. La combinación es tu fecha de nacimiento. Martín se levantó y fue hasta el armario. Apartó los trajes, ahora demasiado grandes para el cuerpo consumido de su padre, y encontró la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marcó el código y la puerta se abrió con un clic. Dentro había un sobre grueso y una pequeña caja de madera. Martín llevó ambos objetos hasta la cama. «Ábrelo», indicó Antonio. El sobre contenía escrituras de propiedad, certificados bancarios y documentos legales. Martín los examinó con creciente perplejidad. ¿Esto es un terreno en las afueras de Toledo? ¿Y una cuenta en Suiza? Lo que pude salvar, explicó Antonio. El terreno lo compré a nombre de tu madre antes de que todo se complicara. La cuenta, digamos que es dinero que Navarro nunca supo que existía. Lo he guardado todos estos años para vosotros tres. Está repartido equitativamente. Martín estaba aturdido. Toda su vida adulta había estado construida sobre una mentira, sobre un malentendido colosal. «Y la caja», continuó Antonio, «ábrela también». La pequeña caja de madera contenía un único objeto, una llave antigua. «Es de una casita en la playa, en Cádiz», explicó Antonio. «La compré hace 5 años, cuando los médicos me dijeron por primera vez que estaba enfermo. Pensé que quizás algún día podríamos ir todos juntos. Una última reunión familiar». La emoción hizo que la voz se le quebrara. Martín sintió que algo se rompía también dentro de él, como una presa que finalmente cede ante la presión del agua. «Podremos ir», dijo, apretando la mano de su padre. «Cuando estés mejor, iremos todos». Ambos sabían que era una mentira piadosa, que Antonio nunca saldría de aquella habitación con vida. Pero era un consuelo que los dos necesitaban en ese momento. «Perdóname», susurró Antonio. «Por los años perdidos. Por todo». Martín miró a su padre, viendo por primera vez no al hombre autoritario que recordaba, sino a alguien vulnerable, arrepentido, a pesar de todo, valiente a su manera. «Te perdono», dijo, sorprendido de lo fácil que resultaba decirlo ahora que conocía toda la historia. «Y espero que tú puedas perdonarme por no haber vuelto antes». Antonio sonrió débilmente. «No hay nada que perdonar. Hiciste exactamente lo que yo quería que hicieras, vivir tu vida, lejos de mis errores». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Miguel, que acababa de llegar de la tienda. Su rostro mostró sorpresa y alivio al ver a Martín sentado junto a la cama de su padre. «Vaya, el pródigo ha vuelto», dijo con una sonrisa tensa. «¿Ya te ha contado todo el viejo?» Martín asintió, levantándose para abrazar a su hermano. «Sí, me lo ha contado. 15 años tarde, pero me lo ha contado». La cocina bullía de actividad mientras Carmen preparaba la cena, ayudada por Elena. El aroma a chorizo, pimentón y hierbas frescas inundaba la estancia, mezclándose con el tintineo de platos y cubiertos. Martín y Miguel estaban sentados a la mesa, con 2 cervezas frías delante y 15 años de silencio entre ellos. «Así que lo sabías todo», dijo finalmente Martín, rompiendo el hielo. «¿Sabías por qué papá me había echado y nunca me lo dijiste?» Miguel dio un largo trago a su cerveza antes de responder. «Le prometí que no lo haría. Y en aquel momento me pareció lo correcto. Estabas construyendo tu nueva vida en Barcelona, lejos de todo este desastre». «No era tu decisión», replicó Martín, sintiendo que la vieja rabia volvía a surgir dentro de él. «Eras mi hermano. Se suponía que estabas de mi lado». «¿Y de qué lado estaba papá?», contraatacó Miguel, inclinándose hacia adelante. «¿Crees que fue fácil para él perderte? Fingir que te odiaba cuando en realidad estaba aterrorizado por ti. ¿Sabes lo que son hombres como Navarro? Si hubieran pensado que sabías algo, que podrías testificar». Se interrumpió, pasándose una mano por el rostro cansado. Elena y Carmen los miraban desde la encimera, tensas, como si presenciaran el inicio de una tormenta largamente anunciada. «Yo también perdí un hermano ese día»,
continuó Miguel en voz más baja. Y tuve que quedarme aquí, viendo cómo papá se consumía de culpa, cómo la fábrica se hundía, cómo nuestra familia se hacía pedazos. Mientras tú estabas en Barcelona, haciendo tu vida, yo estaba recogiendo los trozos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, se defendió Martín. ¿Cómo iba a ayudar si nadie me contaba la verdad? ¿Y habrías vuelto si lo hubieras sabido?, preguntó Miguel, con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. ¿Habrías dejado tu flamante carrera, tu nueva vida, para hundirte con nosotros? Martín quiso responder que sí, que habría regresado de inmediato, pero la duda ensombreció su convicción. ¿Realmente habría abandonado todo por lo que había luchado para volver a una situación imposible? No podía asegurarlo, y esa incertidumbre lo llenó de vergüenza. No lo sé, admitió finalmente. Pero merecía la oportunidad de elegir. Elena se acercó a la mesa, secándose las manos en un paño de cocina. Ya basta, los dos, intervino con firmeza. Papá está arriba, muriéndose, y vosotros estáis aquí abajo, peleando por lo que podría haber sido. ¿De qué sirve eso ahora? Ambos hermanos bajaron la mirada, avergonzados como niños regañados. Elena siempre había tenido ese efecto sobre ellos, aun siendo la menor. Lo siento, murmuró Miguel. Es que, han sido años muy duros, Martín. Después del juicio, la gente nos miraba por la calle como si fuéramos criminales. Tuve que cerrar la fábrica, despedir a trabajadores que llevaban con nosotros toda la vida. Montar la tienda de muebles fue empezar de cero, sin capital, con el apellido manchado. Yo también lo siento, reconoció Martín. Debí haber intentado más, preguntar más. Las pocas veces que llamé por teléfono, siempre me decíais que todo iba bien. ¿Qué querías que te dijéramos?, preguntó Elena, sentándose con ellos. ¿Que papá estaba testificando en un juicio por blanqueo de capitales? ¿Que teníamos miedo de que alguien nos rompiera las piernas? ¿Que la mitad del pueblo nos consideraba chivatos y la otra mitad, cómplices? El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Carmen fue a abrir y regresó acompañada de Ana, la esposa de Miguel, y dos niños pequeños que se escondían tímidamente tras las piernas de su madre. Mirad quién ha venido, anunció Carmen con falsa alegría. El tío Martín. Ana, una mujer de rostro amable enmarcado por una melena oscura, se acercó a Martín con una sonrisa sincera. Por fin nos conocemos en persona, dijo, abrazándolo sin reservas. Miguel me ha hablado mucho de ti. Espero que algunas cosas buenas, bromeó Martín, agradecido por la interrupción que aliviaba la tensión. Las suficientes, respondió ella con un guiño. Luego se volvió hacia los niños. Lucía, Pablo, saludad a vuestro tío Martín. Ha venido desde Barcelona para ver al abuelo. La niña, la mayor, dio un paso al frente con valentía. Hola, tío Martín, dijo con voz clara. ¿Es verdad que haces casas? Martín sonrió, conmovido por la simplicidad de la pregunta. Sí, algo así. Diseño edificios, explicó, agachándose para quedar a su altura. ¿Puedes hacer una casa en un árbol?, preguntó el niño, animándose también. Pablo está obsesionado con las casas en los árboles, explicó Miguel con una sonrisa cansada. Me tiene loco pidiéndome que le construya una en el jardín de los abuelos de Ana. Bueno, quizás el tío Martín y papá podrían construirla juntos, sugirió Ana, mirando significativamente a su marido. Martín captó la mirada y entendió el mensaje implícito, era hora de dejar atrás las viejas rencillas. Sus sobrinos necesitaban una familia unida, no el eco de conflictos pasados. Me encantaría, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. De hecho, podría dibujar unos planos esta misma noche. La cena transcurrió en un ambiente más distendido. Los niños monopolizaron la conversación con sus historias del colegio y sus preguntas ingenuas sobre la vida en Barcelona. Ana resultó ser una mujer inteligente y cálida, y Martín entendió por qué su hermano se había enamorado de ella. Era el tipo de persona que sabía crear hogar donde estuviera. Después de la cena,
mientras Elena acostaba a los niños en la habitación que habían preparado para ellos, Martín y Miguel salieron al pequeño patio trasero. La noche era fresca, y el cielo estrellado se extendía sobre Toledo como un manto de terciopelo negro. Nunca pensé que volvería a estar aquí, confesó Martín, apoyándose en la vieja parra que trepaba por la pared del fondo. Yo nunca pensé que me quedaría, respondió Miguel con una sonrisa irónica. Tenía planes de irme a Madrid, trabajar en marketing. Luego ocurrió todo lo de papá, bueno, alguien tenía que quedarse. Siento que cargaras con todo, dijo Martín sinceramente. Miguel se encogió de hombros. No fue tan terrible. Conocí a Ana, tenemos a los niños, la tienda va bien. No es la vida que planeé, pero es una buena vida. Permanecieron en silencio unos minutos, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, conversaciones lejanas, el ladrido ocasional de un perro, el rumor del viento entre las hojas. ¿Qué vas a hacer con lo del terreno y el dinero?, preguntó finalmente Miguel. Con lo que papá te ha dejado. Martín había estado pensando en ello desde la conversación con su padre. No lo sé. No lo necesito, la verdad. Mi estudio en Barcelona va bien, tengo ahorros. Podrías invertirlo aquí, sugirió Miguel. El terreno está bien situado. Se podría construir algo interesante. ¿Cómo qué?, preguntó Martín, intrigado por el rumbo que tomaba la conversación. No sé, siempre has tenido mejor imaginación que yo para estas cosas. Pero he pensado que podríamos hacer algo juntos. Una colaboración. Tú pones el diseño, yo la carpintería y los contactos locales. La propuesta pilló a Martín por sorpresa. Era una rama de olivo, una oportunidad de reconstruir no solo su relación con su hermano, sino también sus raíces en Toledo. ¿Qué hay de tu tienda?, preguntó. La mantendría, claro. Pero podría expandirme. Siempre he querido fabricar muebles de diseño, no solo vender lo que me traen los proveedores. Con tu ojo para las líneas y los espacios. Se interrumpió, como temiendo haber dicho demasiado, haber expuesto demasiado sus esperanzas. Estaría bien, dijo Martín, sorprendido por lo natural que le resultaba imaginar un futuro en colaboración con su hermano. Tendría que organizarme con el estudio en Barcelona, pero podría funcionar. Miguel sonrió, visiblemente aliviado. No tiene que ser ya, aclaró. Cuando estés listo. Cuando papá, ya sabes. Ambos sabían que no quedaba mucho tiempo. Que estaban teniendo esta conversación porque la muerte se acercaba, despertándolos de la inercia que los había mantenido separados durante tantos años. ¿Ana y los niños pueden quedarse en la casa esta noche?, preguntó Martín. Me gustaría conocerlos mejor. Y mañana podríamos ir todos a ver a papá. Una visita familiar completa. Les encantaría, aseguró Miguel. Especialmente a los niños. Están locos por conocer a su tío arquitecto de Barcelona. En ese momento, Elena salió al patio. Su rostro mostraba preocupación. La enfermera acaba de llamar, anunció. Papá está peor. Creo que deberíamos ir al hospital ahora. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Martín y Miguel intercambiaron una mirada de entendimiento, el tiempo se agotaba más rápido de lo previsto. Voy a buscar las llaves del coche, dijo Miguel, entrando rápidamente en la casa. Elena se acercó a Martín y le tomó la mano. ¿Estáis mejor vosotros dos?, preguntó en voz baja. Martín asintió. Estamos en ello, respondió. Creo que podemos arreglarlo. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Papá se alegraría mucho de saberlo. Es lo único que ha querido todos estos años, que sus hijos volvieran a ser hermanos. Mientras se preparaban para ir al hospital, Martín comprendió que el verdadero legado de su padre no era la fábrica, ni el terreno, ni el dinero oculto. Era esta familia imperfecta pero resiliente, que ahora tenía la oportunidad de sanar gracias, paradójicamente, a la inminencia de una despedida. Vamos, dijo, tomando su chaqueta. Vamos a ver a papá. Todos juntos.
El Hospital Provincial de Toledo resplandecía como un faro en la noche, sus ventanas iluminadas contrastando con el cielo oscuro. Martín, Miguel y Elena atravesaron las puertas de urgencias con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Ana se había quedado en casa con los niños, prometiendo llevarlos por la mañana si la situación lo permitía. La enfermera jefe, una mujer de unos 50 años llamada Pilar, los esperaba en el pasillo. Conocía bien a la familia, había sido ella quien había cuidado de Antonio durante sus numerosos ingresos en los últimos meses. Ha tenido una insuficiencia respiratoria, explicó mientras los guiaba por el pasillo de linóleo brillante. Hemos tenido que intubarle. Está estable ahora, pero muy débil. ¿Consciente?, preguntó Elena, siempre práctica, siempre preparada para lo peor. Intermitentemente, respondió Pilar. El doctor Vázquez os explicará mejor. El doctor Vázquez era un hombre joven con aspecto cansado y ojos compasivos. Los recibió en una pequeña sala de consulta con paredes de un verde desvaído y carteles sobre la higiene de manos. Antonio ha sufrido un deterioro significativo, explicó sin rodeos. El cáncer se ha extendido a los pulmones más rápido de lo que esperábamos. La metástasis es extensa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. El médico los miró a los tres, evaluando su fortaleza. Horas. Quizás hasta mañana si resiste la noche. Lo siento mucho. Las palabras cayeron como losas sobre ellos. Martín sintió un dolor sordo en el pecho, una mezcla de tristeza y arrepentimiento por todos los años perdidos. ¿Podemos verle?, preguntó. Por supuesto. Está en cuidados paliativos. Podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis, respondió el médico. Una cosa más, hemos reducido la sedación a petición suya. Quería estar lo más lúcido posible si veníais. Pero eso significa que sentirá más dolor. Elena asintió, apretando los labios para contener las lágrimas. Gracias, doctor. Es lo que él querría. La habitación de cuidados paliativos era sorprendentemente acogedora, con luz tenue y un sillón reclinable junto a la cama. Antonio yacía conectado a varias máquinas que emitían pitidos suaves y rítmicos. El tubo en su garganta y la mascarilla de oxígeno ocultaban parte de su rostro, pero sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la puerta cuando entraron. Al verlos a los tres juntos, algo pareció relajarse en su expresión. Levantó débilmente una mano, y Elena se apresuró a tomarla entre las suyas. Estamos aquí, papá, dijo, inclinándose para besar su frente arrugada. Todos nosotros. Miguel se acercó al otro lado de la cama, colocando una mano sobre el hombro de su padre. Hola, viejo, murmuró con cariño. Martín se quedó un momento en la puerta, abrumado por la escena. Luego se acercó y ocupó el espacio al pie de la cama, donde su padre pudiera verlo bien. Hola, papá, dijo simplemente. Antonio hizo un débil gesto hacia el tubo en su garganta, claramente frustrado por no poder hablar. No te esfuerces, le aconsejó Elena. No hace falta que digas nada. Pero Antonio negó con la cabeza, insistente. Sus ojos se movieron hacia la mesilla junto a la cama, donde había un bloc de notas y un bolígrafo. Miguel entendió y le acercó el bloc, sosteniendo el bolígrafo para que su padre pudiera escribir. Con dedos temblorosos, Antonio trazó unas palabras casi ilegibles. Todos, juntos, leyó Miguel en voz alta. Sí, papá, estamos todos juntos. Antonio negó de nuevo, claramente insatisfecho con la interpretación. Volvió a escribir, cada trazo un esfuerzo monumental. La casa de Cádiz, descifró Elena esta vez. ¿Quieres que vayamos a la casa de Cádiz? Antonio asintió débilmente, sus ojos buscando a Martín. Se lo he contado, dijo Miguel, comprendiendo la preocupación de su padre. Martín sabe lo de la casa de la playa. Una sombra de alivio pasó por el rostro demacrado de Antonio. Escribió algo más. Promesa, leyó Martín, acercándose para ver mejor el papel. ¿Quieres que prometamos que iremos juntos? Antonio asintió,
su mirada intensa a pesar del velo de dolor que nublaba sus ojos. Te lo prometo, dijo Martín sin dudar. Iremos todos. Miguel, Ana, los niños, Elena, yo. Pasaremos tiempo juntos en esa casa. Yo también lo prometo, añadió Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y yo, completó Miguel. Palabra de Suárez. Antonio cerró los ojos un momento, como si estas promesas le dieran un profundo alivio. Cuando volvió a abrirlos, hizo otro gesto hacia el papel. Perdón, escribió, la palabra apenas reconocible, pero cargada de emoción. No hay nada que perdonar, respondió Martín, sorprendido por la facilidad con que las palabras surgían ahora. Todos cometemos errores. Todos intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Antonio los miró a los tres, uno por uno, con una intensidad que parecía querer grabar sus rostros en su memoria para llevárselos al otro lado. Luego, con un último esfuerzo, escribió una palabra más. Orgulloso. Esa única palabra desató algo dentro de Martín, un dique que había estado conteniendo emociones durante demasiado tiempo. Las lágrimas que había reprimido desde su llegada a Toledo finalmente brotaron. Se inclinó, con cuidado de no interferir con los tubos y cables, abrazó a su padre. Gracias, murmuró. Gracias por todo. Las horas pasaron en una vigilia silenciosa. Se turnaron para sentarse junto a la cama, hablar con Antonio cuando estaba despierto, simplemente estar presentes cuando dormía. De vez en cuando, escribía alguna pregunta, cómo iban los niños en el colegio, si el negocio de Miguel marchaba bien, cómo eran los proyectos de Martín en Barcelona. Preguntas mundanas, cotidianas, como si quisiera acumular todos los detalles que se había perdido en esos años de distanciamiento. Pasada la medianoche, Elena salió a buscar café para todos. Cuando regresó, encontró a sus hermanos sentados uno a cada lado de la cama de su padre, hablando en voz baja. ¿Recuerdas cuando intentamos construir aquella cabaña en el jardín?, preguntaba Miguel, con una sonrisa nostálgica. Papá se enfadó tanto cuando vio que habíamos usado tablas de la fábrica. Pero luego nos ayudó a terminarla, completó Martín. Nos enseñó a clavar los tablones correctamente para que no se cayera con el primer viento. Antonio, aunque no podía hablar, sonreía con los ojos. De vez en cuando, hacía un gesto o escribía una palabra para corregir algún detalle de las historias que sus hijos compartían. Elena se unió a ellos, distribuyendo los cafés. ¿Os acordáis de los viajes a la playa cuando éramos pequeños?, preguntó. Mamá hacía aquella tortilla de patatas enorme que comíamos en la arena. Y papá siempre se quemaba la espalda el primer día, añadió Miguel con una risita. Por mucho que mamá le insistiera con la crema solar. Era demasiado cabezota, dijo Martín, sonriendo a su padre. Antonio escribió algo en el papel, como tú. Todos rieron, incluido Martín. Era cierto. La terquedad era un rasgo que compartían, para bien o para mal. Poco a poco, la conversación fue derivando hacia temas más serios. Planes para el futuro, decisiones pendientes. He estado pensando en la idea de Miguel, comentó Martín, mirando a su padre. Lo de colaborar en un proyecto en el terreno que has guardado. Antonio asintió con aprobación. Podríamos diseñar algo especial, continuó. No solo viviendas. Algo con un propósito comunitario también. Elena les lanzó una mirada sorprendida. ¿Ya estáis haciendo planes de negocios? ¿En serio?, preguntó, entre incrédula y divertida. Es nuestra forma de procesar las cosas, se defendió Miguel. Tú tienes tus listas y nosotros tenemos nuestros proyectos. Era cierto. Elena siempre había sido la organizadora, la que hacía listas para todo. Mientras que sus hermanos soñaban y construían, ella planificaba y ejecutaba. Roles complementarios que, de alguna manera, habían sobrevivido a pesar de los años de separación. La noche avanzaba y Antonio cada vez pasaba más tiempo dormido. Su respiración se volvió más trabajosa, y las máquinas emitían ocasionales pitidos de advertencia que hacían que una enfermera entrara silenciosamente para ajustar algo y salir de nuevo. Hacia las 4 de la madrugada,
Antonio despertó sobresaltado, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico. Su mano buscó desesperadamente el bloc. Isabel, escribió con trazos temblorosos. Isabel, su esposa fallecida 10 años atrás. La madre de Martín, Miguel y Elena. Mamá no está aquí, papá, explicó Elena con suavidad. Se fue hace tiempo, ¿recuerdas? Pero Antonio negó con la cabeza, volviendo a escribir el nombre. Sus ojos tenían una claridad repentina y desconcertante. Creo que la ve, murmuró Miguel, comprendiendo. Está cerca del final. La realización cayó sobre ellos como un manto helado. Era el momento que habían estado temiendo desde que llegaron al hospital, desde que Martín había recibido la llamada de Elena días atrás. Estamos aquí contigo, papá, dijo Martín, tomando una de las manos de su padre entre las suyas. No estás solo. Antonio pareció calmarse con estas palabras. Sus ojos recorrieron una vez más los rostros de sus 3 hijos, como grabándolos en su memoria. Luego, con un último esfuerzo, escribió en el papel, gracias. Fue su última palabra. Poco después, sus ojos se cerraron y su respiración se volvió más superficial. Los pitidos de las máquinas marcaban un ritmo cada vez más lento, como un metrónomo que gradualmente se detiene. El amanecer estaba comenzando a asomar cuando Antonio Suárez exhaló su último aliento, rodeado por sus 3 hijos. No hubo drama, ni convulsiones, ni últimas palabras dramáticas. Solo un suspiro final, casi pacífico, y luego silencio. El médico llegó minutos después, atraído por la alarma silenciosa de la máquina. Después de examinar a Antonio, miró a los hermanos con compasión. Lo siento, dijo simplemente. Ha fallecido. Elena rompió a llorar, un llanto silencioso y contenido. Miguel permaneció rígido, con la mandíbula apretada, luchando visiblemente contra sus propias lágrimas. Y Martín se quedó mirando el rostro sereno de su padre, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Los 3 se abrazaron entonces, un círculo protector frente a la cama donde su padre acababa de partir. No hacían falta palabras. En ese momento, los años de separación, los malentendidos, las heridas abiertas, todo quedaba en segundo plano frente a la realidad innegable, eran familia, y ahora solo se tenían los unos a los otros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena finalmente, secándose las lágrimas. Lo que hace la gente normal, respondió Miguel con voz ronca. Llamar a la funeraria. Organizar el entierro. Seguir viviendo. Y cumplir nuestra promesa, añadió Martín, recordando las palabras escritas por su padre. La casa de Cádiz. Tenemos que ir todos juntos, como le prometimos. Los 3 asintieron, sellando un nuevo pacto sin necesidad de más palabras. Antonio Suárez se había ido, llevándose con él los secretos y errores del pasado. Lo que quedaba ahora era un futuro incierto pero compartido, un camino que, por primera vez en 15 años, recorrerían juntos. El funeral de Antonio Suárez fue sencillo pero dignamente concurrido. A pesar de los escándalos del pasado, mucha gente de Toledo guardaba buenos recuerdos del hombre que había dirigido la fábrica de muebles durante décadas, dando trabajo a docenas de familias locales. Antiguos empleados, proveedores, vecinos del barrio y hasta el párroco emérito de San Nicolás, que había bautizado a los 3 hermanos, se acercaron a dar el pésame y compartir alguna anécdota sobre el difunto. Martín observaba todo con cierta distancia, como si fuera el espectador de una obra protagonizada por desconocidos. Cada persona que se acercaba a estrecharle la mano parecía sorprendida de verlo allí, aunque nadie lo mencionaba directamente. El hijo que se marchó, decían sus miradas. El que no estuvo aquí durante los años difíciles. El cementerio municipal de Toledo, con sus cipreses recortándose contra el cielo azul y sus tumbas de piedra clara, acogió los restos de Antonio junto a los de Isabel, en el panteón familiar donde ya descansaban varias generaciones de Suárez. Mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, Martín sintió la mano de Elena aferrarse a la suya. Al otro lado, Miguel permanecía en silencio, sosteniendo a Ana, que lloraba discretamente. Polvo eres y en polvo te convertirás, recitó el sacerdote.
palabras antiguas, gastadas por el uso, pero que en ese momento adquirían un peso específico, una verdad innegable. De regreso a la casa familiar, donde Carmen había preparado comida para recibir a los asistentes, Martín se encontró rodeado de personas que querían hablarle, preguntarle por su vida en Barcelona, contarle anécdotas sobre su padre que él nunca había escuchado. Era como si de repente todo el mundo quisiera ayudarle a reconstruir el rompecabezas de esos 15 años perdidos. Tu padre estaba muy orgulloso de ti, ¿sabes?, le dijo Ernesto Gallardo, el antiguo contable de la fábrica. Guardaba recortes de periódico cada vez que mencionaban tu nombre o uno de tus proyectos. Tenía una carpeta entera. Martín asintió, sin saber qué responder. Cada nueva revelación sobre su padre era como una pequeña puñalada, un recordatorio de todo lo que se había perdido, de todas las conversaciones que nunca tuvieron. La casa se fue vaciando poco a poco, hasta que solo quedaron los familiares más cercanos. Los niños, Pablo y Lucía, correteaban por el jardín, ajenos al peso emocional del día, jugando con la despreocupación que solo la infancia permite. Carmen recogía platos y vasos con eficiencia silenciosa, rechazando cualquier oferta de ayuda. «Dejadme hacer, es mi manera de despedirme del Señor», había dicho con firmeza cuando Elena intentó quitarle una bandeja de las manos. Al anochecer, Martín subió a la habitación de su padre. Necesitaba un momento a solas, lejos de las miradas compasivas y las conversaciones en voz baja. La habitación había sido ya despojada de los elementos médicos, la cama articulada, la mesita con medicamentos, el andador, pero todavía conservaba la presencia de Antonio en cada detalle, los libros gastados en la estantería, el viejo reloj de pulsera sobre la cómoda, el olor a loción de afeitar que parecía impregnado en las paredes. Se sentó en el borde de la cama, y casi sin pensarlo, abrió el cajón de la mesita de noche. Allí, además de las cartas que Elena le había mostrado días atrás, encontró un pequeño álbum de fotos. Lo abrió con curiosidad y descubrió que era una colección de recortes sobre sus proyectos arquitectónicos, tal como había mencionado el contable. Artículos de revistas especializadas, pequeñas notas en periódicos locales, incluso impresiones de páginas web. Junto a cada recorte, anotaciones con la pulcra caligrafía de su padre, fechas, comentarios breves, a veces simplemente la palabra excelente o impresionante. Era su tesoro, dijo Elena desde la puerta, sobresaltándolo. Lo actualizaba cada pocos meses. Miguel le ayudaba a buscar información sobre ti en Internet. Martín tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No tenía ni idea, murmuró. Hay muchas cosas que no sabes, respondió Elena, entrando en la habitación y sentándose junto a él. De la misma manera que nosotros no sabemos mucho sobre tu vida en Barcelona. Pero tenemos tiempo para ponernos al día, ¿no crees? Martín asintió, cerrando el álbum con cuidado. Sí, supongo que sí. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Miguel. Carmen se ha ido a su casa. Ana está acostando a los niños, informó. He pensado que podríamos hablar de los asuntos prácticos. Los tres hermanos bajaron al despacho que había sido el Santa Santorum de su padre. Una habitación austera pero elegante, con una pesada mesa de roble y estanterías llenas de archivadores. Miguel se sentó tras la mesa, en el sillón de cuero que había sido de Antonio, y sacó un sobre grande. El testamento es bastante sencillo, explicó. La casa queda para los tres, a partes iguales. El terreno en las afueras y la cuenta en Suiza también, como ya nos había dicho. Y la casa de Cádiz está específicamente a nombre de Martín. ¿A mi nombre?, preguntó Martín, sorprendido. ¿Por qué? Miguel se encogió de hombros. Supongo que era su forma de compensarte por los años perdidos. O quizás pensó que tú serías quien menos volvería a Toledo, así que la casa de la playa te daría una razón para seguir vinculado a España. No puedo aceptarla solo para mí, protestó Martín. Debería ser para los tres. Es tu decisión, intervino Elena. Pero recuerda que ya tenemos nuestras vidas establecidas aquí. Tú eres el único que podría realmente aprovecharla. Además, añadió Miguel con una sonrisa cansada, la promesa era ir todos juntos, ¿no?
Da igual a nombre de quién esté el título de propiedad. Martín asintió, aceptando a regañadientes. Habría tiempo más adelante para discutir los detalles. Hay una cosa más, continuó Miguel, sacando otro documento del sobre. La última voluntad de papá respecto al terreno en las afueras. No es parte oficial del testamento, pero dejó instrucciones bastante específicas. Le extendió un folio manuscrito. La letra de Antonio, aunque temblorosa por la enfermedad, seguía siendo reconocible. Para mis 3 hijos, leyó Elena en voz alta. El terreno que os dejo junto al río no es solo una parcela de tierra. Es la oportunidad de construir algo juntos, algo que represente lo mejor de cada uno de vosotros. Miguel conoce los materiales y las manos que los trabajan, Elena sabe cómo gestionar recursos y personas, Martín puede darle forma y propósito a un espacio. Juntos podéis crear algo que honre el apellido Suárez mejor que yo. Los 3 guardaron silencio tras la lectura. Las palabras de su padre flotaban en el aire como una bendición y un desafío a partes iguales. ¿Y bien?, preguntó finalmente Miguel. ¿Qué pensáis? Creo que deberíamos intentarlo, respondió Martín sin dudarlo. No sé exactamente qué haremos con ese terreno, pero me gustaría que fuera algo que merezca la pena. A mí también, coincidió Elena. Pero necesitaremos un plan. No podemos lanzarnos sin más. Siempre tan práctica, sonrió Miguel. ¿Por qué no empezamos visitando el terreno mañana? Hace años que no voy por allí. Así lo acordaron. Al día siguiente, los 3 hermanos se reunirían para visitar la parcela y empezar a dar forma al proyecto que su padre había imaginado para ellos. Un nuevo comienzo, construido sobre las cenizas del pasado. La mañana siguiente amaneció fresca y luminosa, con ese aire limpio que parece ser exclusivo de las primeras horas del día. Martín se despertó temprano, impulsado por una energía que no sentía desde hacía tiempo. Después de ducharse y vestirse, bajó a la cocina y se sorprendió al encontrar a Elena ya allí, preparando café. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó ella, tendiéndole una taza humeante. Demasiadas cosas en la cabeza, admitió Martín, agradeciendo el café. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, como habían hecho tantas veces en su infancia. Por un momento, Martín casi esperaba que su madre apareciera de repente, con su bata floreada y su voz cantarina preguntando qué querían desayunar. ¿Sabes?, dijo Elena, rompiendo el silencio. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si mamá no hubiera muerto tan pronto. Quizás papá no se habría metido en esos negocios con Navarro. Quizás tú no te habrías ido. Quizás todo habría sido diferente. Martín asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. La muerte de Isabel había sido el primer golpe, la primera grieta en los cimientos de la familia Suárez. No podemos cambiar el pasado, respondió finalmente. Pero podemos decidir qué hacemos a partir de ahora. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó momentáneamente los rasgos cansados de su rostro. Suenas como un libro de autoayuda, bromeó. Lo sé, rió Martín. Perdona el cliché. Miguel llegó poco después, acompañado por Ana y los niños. A pesar de la reciente pérdida, había un ambiente casi festivo durante el desayuno. Pablo no paraba de preguntar sobre la misteriosa parcela que iban a visitar, imaginándola como un terreno mágico lleno de posibilidades. ¿Podemos construir una piscina?, preguntaba. ¿Y un campo de fútbol? ¿Y una nave espacial? Ya veremos, respondía Miguel, revolviendo el pelo de su hijo. Primero tenemos que ver qué hay allí. El terreno estaba a unos 15 minutos en coche del centro de Toledo, cerca del río Tajo, pero lo suficientemente elevado para no tener problemas de inundaciones. Cuando llegaron y atravesaron la vieja verja de hierro que marcaba la entrada, Martín se sorprendió por la belleza del lugar. Eran casi 2 hectáreas de terreno ligeramente ondulado, con algunos olivos centenarios dispersos y vistas panorámicas hacia la ciudad histórica en la distancia. Es precioso, murmuró, girando sobre sí mismo para absorber el paisaje. ¿Por qué papá nunca hizo nada con esto? Creo que lo compró como inversión, antes de que empezaran los problemas, explicó Miguel.
Luego supongo que no quiso venderlo porque estaba a nombre de mamá, y después ya no pudo por las cuestiones legales con Navarro. Los niños habían salido corriendo nada más bajar del coche, explorando cada rincón con la curiosidad insaciable de la infancia. Ana los seguía a cierta distancia, vigilante pero dejándoles espacio para descubrir. ¿Y qué os imagináis aquí?, preguntó Elena, mientras caminaban lentamente por el terreno. Martín no respondió inmediatamente. Su mente de arquitecto ya estaba trabajando, evaluando la orientación, la pendiente, la relación con el entorno. Algo que conecte con la naturaleza pero también con la ciudad, dijo finalmente. Algo que honre la tradición pero mire hacia el futuro. Muy poético, se burló Miguel amistosamente. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Aún no lo sé, admitió Martín. Necesito tiempo para pensarlo. Se detuvieron bajo uno de los olivos más grandes, cuyo tronco nudoso y retorcido hablaba de siglos de existencia. Desde allí, la vista hacia Toledo era especialmente hermosa, con la catedral y el alcázar recortándose contra el cielo. ¿Y si hacemos un centro artesanal?, sugirió Miguel de repente. Un lugar donde los carpinteros y otros artesanos tradicionales puedan trabajar y enseñar sus oficios. Podríamos recuperar algunas de las técnicas de ebanistería que se están perdiendo. La idea resonó en Martín. Era práctica pero también tenía un propósito cultural, un vínculo con la tradición familiar. Me gusta, dijo. Podríamos diseñar talleres, espacios de exposición, quizás algún aula para clases. Y una zona para niños, añadió Elena, siempre pensando en aspectos que los demás pasaban por alto. Donde puedan aprender jugando. Sería una buena manera de transmitir esos conocimientos a la siguiente generación. Los tres se miraron, sintiendo que algo comenzaba a tomar forma entre ellos, una visión compartida que iba más allá de un simple proyecto inmobiliario. Creo que a papá le habría gustado, dijo Miguel con voz emocionada. Mucho, coincidió Elena. Era justo lo que él quería, que usáramos lo mejor de cada uno para crear algo juntos. Martín asintió, sintiendo una extraña paz interior. Por primera vez en mucho tiempo, quizás desde que era niño, se sentía completamente en sintonía con sus hermanos. Como si las piezas dispersas de un mecanismo volvieran a encajar, permitiendo que algo mayor que ellos comenzara a funcionar. Necesitaré unos días en Barcelona, dijo. Para organizar algunas cosas en el estudio, delegarlas por un tiempo. Pero después puedo dedicarme a esto a fondo. No hay prisa, respondió Miguel. También tenemos que ver cuestiones de permisos, financiación, va a llevar tiempo. ¿Cuánto te quedarás ahora?, preguntó Elena, con cierta ansiedad en la voz. Había pensado volver pasado mañana, explicó Martín. Pero regresaré en 2 semanas como mucho. Y mientras tanto, podemos hablar por videollamada, compartir ideas. Elena sonrió, visiblemente aliviada. Me alegro. Tenía miedo de que desaparecieras otros 15 años. No va a pasar, prometió Martín, pasando un brazo sobre los hombros de su hermana. Esta vez me quedo. No físicamente todo el tiempo, pero sí presente. En contacto. Como una familia normal. ¿Los Suárez? ¿Una familia normal?, bromeó Miguel. Eso sí que sería un cambio. Los tres rieron, un sonido que pareció espantar los últimos fantasmas que aún rondaban entre ellos. A lo lejos, Pablo y Lucía corrían entre los olivos, persiguiéndose y riendo. Ana los observaba sentada sobre una roca, con el sol iluminando su perfil. Por cierto, recordó Elena, ¿qué hay de la casa de Cádiz? ¿Cuándo vamos a cumplir esa promesa? Estaba pensando en eso, respondió Martín. ¿Qué tal dentro de un mes? Tendré que ir a verla primero, asegurarme de que está en condiciones, pero después podríamos pasar allí una semana todos juntos. Suena perfecto, dijo Miguel. Los niños tienen vacaciones escolares entonces. Y yo puedo pedir a Javier que se ocupe de la tienda esos días. Mientras volvían hacia los coches, Martín se detuvo un momento para mirar atrás, hacia el terreno que pronto se transformaría en algo nuevo. Le pareció ver, por un instante,
la silueta de su padre bajo el olivo más antiguo, observándolos con aprobación. Fue solo un truco de la luz, por supuesto, un juego de sombras y deseo. Pero de alguna manera, sintió que Antonio Suárez estaba allí con ellos, viendo cómo sus 3 hijos comenzaban a reconstruir no solo un proyecto, sino también una familia. La casa de Cádiz resultó ser una sorpresa para todos, especialmente para Martín, que la visitó por primera vez 3 semanas después del funeral. Situada en el puerto de Santa María, a pocos metros de la playa de Valdelagrana, no era la típica casa de vacaciones ostentosa, sino una modesta pero encantadora vivienda de 2 plantas con paredes encaladas, persianas azules y un pequeño jardín rebosante de bugambillas y jazmines. «Es perfecta», le dijo a Elena por teléfono esa misma tarde. «Necesita alguna pequeña reparación y una buena limpieza, pero nada grave. Tiene 4 habitaciones, 2 baños, una cocina-comedor grande y una terraza con vistas al mar». «Suena como el lugar ideal para unas vacaciones familiares», respondió Elena, que ya había empezado a organizar logísticamente el viaje, como era habitual en ella. «¿Cuándo crees que estará lista?» «En una semana, como mucho. He contactado con una empresa local de mantenimiento. Van a revisar las tuberías, la electricidad, pintar algunas paredes». «¿Y has hablado con Teresa?», preguntó Elena, refiriéndose a la novia de Martín en Barcelona. «¿Vendrá con nosotros?». Martín dudó antes de responder. Su relación con Teresa se había tensado desde el funeral de su padre. Ella no entendía su repentino interés por involucrarse en proyectos familiares en Toledo, tan lejos de la vida que habían construido juntos en Cataluña. «No lo sé», admitió finalmente. «Las cosas están un poco complicadas entre nosotros. Le cuesta entender por qué de repente estoy tan conectado con una familia de la que apenas hablaba hace un mes». «¿Quieres que hable con ella?», ofreció Elena. «Quizás si conoce nuestra versión de la historia». «No, gracias», respondió Martín rápidamente. «Es algo que tenemos que resolver entre nosotros. Y, de todos modos, estas primeras vacaciones juntos deberían ser solo para nosotros, para reconectar como familia». Elena no insistió, respetando la decisión de su hermano. Después de colgar, Martín se quedó en la terraza de la casa de Cádiz, contemplando el mar que se extendía frente a él como una promesa de renovación. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. El día señalado para la reunión familiar llegó más rápido de lo esperado. Miguel y Ana llegaron primero, con los niños prácticamente saltando de emoción en el asiento trasero del coche. En cuanto aparcaron, Pablo y Lucía salieron disparados hacia la playa, obligando a Ana a perseguirlos para que no se metieran al agua con ropa. «Son incansables», se quejó Miguel con una sonrisa, mientras ayudaba a Martín a bajar las maletas. No han parado de preguntar cuánto faltaba durante todo el viaje. Elena llegó un par de horas después, acompañada sorprendentemente por Javier, un compañero de trabajo con quien, según confesó con cierta timidez, había comenzado una relación recientemente. «Espero que no os importe», dijo, cuando presentó a Javier al resto de la familia. «Me pareció una buena oportunidad para que os conocierais». «Por supuesto que no», aseguró Martín, estrechando la mano del recién llegado. «Cuantos más, mejor». Javier resultó ser un hombre tranquilo y afable, de unos 40 años, profesor de historia en el mismo instituto donde Elena daba clases de literatura. Se integró fácilmente en la dinámica familiar, especialmente con los niños, a quienes cautivó con historias sobre piratas y tesoros enterrados en las costas gaditanas. La primera cena en la terraza fue un festín improvisado de productos locales, gambas de Sanlúcar, tortillitas de camarones, pescadito frito y una refrescante sangría. La brisa marina mecía suavemente las luces de colores que Martín había colgado entre las columnas, creando un ambiente casi mágico. «Por papá», brindó Miguel, levantando su copa. «Que de alguna manera supo que necesitábamos esto incluso antes que nosotros». «Por papá», corearon todos, incluido Javier, que alzó su copa con respeto hacia una figura que nunca conoció pero cuya ausencia había sido el catalizador de aquel reencuentro. Después de la cena, cuando los niños ya estaban acostados y los adultos seguían conversando en la terraza bajo las estrellas,
Martín sacó un sobre que había guardado cuidadosamente en su equipaje. He estado trabajando en algunas ideas para el terreno, anunció, extendiendo varios bocetos sobre la mesa. Quería enseñároslos ahora que estamos todos juntos y relajados. Los dibujos mostraban un conjunto de edificaciones de estilo contemporáneo pero con claras referencias a la arquitectura tradicional toledana, muros de piedra, patios interiores, techos de teja. El complejo incluía talleres, espacios expositivos, un pequeño auditorio y zonas verdes que respetaban los olivos centenarios. Es impresionante, murmuró Elena, estudiando los planos con atención. ¿Has pensado en todo? No todo, corrigió Martín. Es solo un punto de partida. Necesito vuestro input para que realmente funcione. Miguel señaló una zona del plano. ¿Qué te parece si ampliamos esta zona de talleres? Podríamos incluir espacios para otros oficios tradicionales, no solo la carpintería. Cerámica, forja, tejidos. Y aquí, añadió Elena, indicando otra área, podríamos crear una biblioteca especializada en artesanía y patrimonio cultural. Algo que atraiga también a investigadores y estudiantes. Javier, que había permanecido en silencio observando los planos, intervino tímidamente. Si me permitís la sugerencia. Conozco varios programas de financiación europea para proyectos de recuperación del patrimonio inmaterial. Este centro podría encajar perfectamente en esos criterios. Los hermanos lo miraron sorprendidos. ¿De verdad?, preguntó Martín, intrigado. Eso sería una ayuda enorme para arrancar el proyecto. Puedo investigarlo más a fondo cuando regresemos, ofreció Javier. Tengo algunos contactos en la Consejería de Cultura que podrían orientarnos. La conversación siguió fluyendo, con ideas que se entrelazaban y complementaban. Era como si aquel proyecto, inicialmente concebido como un tributo a su padre, estuviera cobrando vida propia, creciendo más allá de sus expectativas iniciales. Ana, que había estado escuchando atentamente mientras servía más sangría, aportó también su perspectiva. No olvidéis incluir algún espacio familiar, donde los padres puedan dejar a los niños mientras visitan el centro. Eso marca la diferencia para muchas familias a la hora de elegir destinos culturales. A medida que la noche avanzaba, el proyecto iba tomando forma no solo en el papel, sino en la mente colectiva de todos los presentes. Ya no era simplemente el terreno de papá, sino un sueño compartido, un legado que construirían juntos. Los días en Cádiz transcurrieron con la cadencia lenta y agradable de las vacaciones perfectas. Mañanas en la playa, donde Pablo y Lucía construían castillos de arena cada vez más elaborados bajo la dirección arquitectónica de su tío Martín. Tardes de paseos por el puerto de Santa María o excursiones a pueblos cercanos como Sanlúcar o Jerez. Noches de cenas al aire libre y conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada. A mitad de la semana, durante uno de esos atardeceres perfectos en los que el cielo parece fundirse con el mar, Martín se encontró a solas con Miguel en la playa. Los demás habían regresado a la casa para preparar la cena, pero ellos habían decidido quedarse un rato más, sentados en la arena con un par de cervezas frías. ¿Sabes?, dijo Miguel después de un cómodo silencio. Estos días me han hecho darme cuenta de cuánto te he echado de menos todos estos años. Martín giró la cabeza para mirar a su hermano, sorprendido por la repentina confesión. Yo también os he echado de menos, admitió. Más de lo que me permitía reconocer. ¿Por qué nunca intentaste contactar? Después de los primeros años, digo, preguntó Miguel. Martín contempló el horizonte antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Orgullo, supongo. Y miedo. Miedo de que me rechazarais, de que fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Además, cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba dar el primer paso. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Yo sentía lo mismo. Quería llamarte tantas veces. Cuando nació Pablo, cuando abrí la tienda. Pero siempre pensaba, ¿y si me cuelga? ¿Y si ya no quieres saber nada de nosotros? ¡Qué par de idiotas!, sonrió Martín, dando un trago a su cerveza. Total, coincidió Miguel. Todas esas llamadas que no hicimos, todas esas visitas que no realizamos.
Tanto tiempo perdido por puro miedo y orgullo. Al menos ahora tenemos una segunda oportunidad, señaló Martín. Sí, confirmó Miguel. Y no pienso desperdiciarla. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un intenso color naranja. En ese momento, Martín sintió una certeza absoluta: no volvería a alejarse de su familia. Encontraría la manera de equilibrar su vida en Barcelona con sus nuevos compromisos en Toledo. Y si eso significaba tomar decisiones difíciles respecto a Teresa o a su estudio, estaría dispuesto a afrontarlas. El último día de vacaciones, organizaron una pequeña fiesta en la terraza. Elena había propuesto la idea: una celebración por el reencuentro familiar, por los proyectos futuros, por la memoria de Antonio. Compraron farolillos de papel y más luces de colores, prepararon una paella gigante entre todos, con resultados sorprendentemente buenos, y pusieron música de fondo. Tengo algo que deciros, anunció Martín cuando estaban todos reunidos alrededor de la mesa. He estado pensando mucho estos días, y he tomado una decisión importante. Todos lo miraron expectantes, especialmente Elena, que parecía temer que su hermano fuera a comunicarles que volvería a desaparecer de sus vidas. Voy a abrir una sucursal de mi estudio en Toledo, continuó Martín. Seguiré teniendo base en Barcelona, pero pasaré al menos 2 semanas al mes en Toledo, trabajando en el proyecto del centro artesanal y en otros que puedan surgir. ¿Lo dices en serio?, preguntó Elena, con los ojos brillantes de emoción. Completamente, confirmó Martín. Ya he hablado con mi socio en Barcelona, está de acuerdo con el plan. Y he estado mirando locales cerca de la tienda de Miguel. ¿Y qué dice Teresa?, inquirió Elena, dando voz a la pregunta que todos se hacían. La expresión de Martín se ensombreció ligeramente. Teresa y yo, hemos decidido tomarnos un tiempo. Ella no entiende mi necesidad de reconectar con vosotros, con mis raíces. Cree que es una fase, una reacción emocional a la muerte de papá. Lo siento, dijo Ana con sinceridad. Yo no, respondió Martín con sorprendente serenidad. Si no puede entender algo tan fundamental para mí como mi familia, quizás no sea la persona adecuada después de todo. A veces las crisis nos ayudan a ver con claridad, comentó Javier, quien en pocos días se había ganado el afecto y respeto de todos. A separar lo esencial de lo accesorio. Exactamente, asintió Martín. Y para mí, esto, señaló a todos los presentes, es lo esencial. Vosotros sois lo esencial. Miguel se levantó para abrazar a su hermano, seguido por Elena. Pronto, incluso los niños se unieron al abrazo grupal, convirtiendo el momento en una escena casi cómica pero profundamente emotiva. Esto merece otro brindis, declaró Miguel cuando finalmente se separaron. Por la familia Suárez. Por el pasado que nos formó, el presente que estamos redescubriendo y el futuro que construiremos juntos. Por la familia, corearon todos, alzando sus copas. Mientras el tintineo del cristal se mezclaba con las risas y la música, Martín miró a su alrededor, grabando ese momento en su memoria, el rostro sonriente de Elena, la complicidad en los ojos de Miguel, la curiosidad inocente de sus sobrinos, la calidez de Ana y Javier. Y pensó en su padre, en cómo, a través de su última voluntad, había conseguido lo que parecía imposible, reunir a sus hijos no solo físicamente, sino emocionalmente. La casa junto al mar guardaría para siempre el recuerdo de aquella semana mágica, el momento en que la familia Suárez volvió a sentirse completa. Y aunque Antonio no estuviera físicamente presente, Martín sentía que, de alguna manera, era el verdadero anfitrión de aquella celebración, el artífice invisible de aquella reconciliación que había tardado 15 años en producirse pero que, ahora que había llegado, prometía ser duradera. Más tarde esa noche, cuando todos dormían y la casa estaba en silencio, Martín salió solo a la terraza. Se apoyó en la barandilla, escuchando el rumor constante de las olas, sintiendo la brisa salada en el rostro. Sacó del bolsillo el viejo reloj de pulsera de su padre, que había encontrado entre sus pertenencias después del funeral y había decidido conservar como recuerdo. «Lo conseguiste, papá», murmuró hacia el cielo estrellado. «Nos has reunido de nuevo». El reloj, detenido en el tiempo como un símbolo perfecto de lo eterno, reflejó la luz de la luna.
Martín se lo puso en la muñeca, ajustando la correa gastada. No funcionaba, pero eso no importaba. Su valor no residía en su capacidad para medir las horas, sino en lo que representaba: continuidad, memoria, el flujo constante de la vida familiar a través de las generaciones. Con ese pensamiento reconfortante, Martín regresó al interior de la casa, cerrando suavemente la puerta de la terraza tras él. Mañana volverían a Toledo, y pronto cada uno retomaría sus rutinas diarias. Pero algo fundamental había cambiado. Los lazos que los unían, antes frágiles y casi invisibles, se habían fortalecido hasta hacerse irrompibles. La promesa hecha a Antonio se había cumplido, y en el proceso, había surgido algo nuevo y valioso: una familia renovada, más fuerte por las fracturas que había sufrido, más sabia por los errores cometidos, más determinada a no volver a perderse.